Atrapados en la desesperación, la verdadera historia de la cordillera. Adéntrate en un relato épico de supervivencia que desafía los límites de la resistencia humana. ¿Qué harías para sobrevivir 72 días atrapado en la cordillera de los Andes? En este video, exploraremos la asombrosa odisea de un grupo de jóvenes enfrentados a la desesperación, el frío implacable y decisiones impensables. Una historia que va más allá de lo imaginable, donde el instinto de supervivencia se enfrenta al dilema moral. Acompáñame a una narrativa que te dejará sin aliento y te hará cuestionar qué harías tú en su lugar. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. El 13 de octubre de 1972, tuvo lugar una de las catástrofes aéreas más impactantes de la historia, donde los sobrevivientes, integrantes del equipo de rugby uruguayo Old Christians, enfrentaron 72 días de desesperación en la nieve antes de ser rescatados. La tragedia alcanzó su punto más trágico cuando, con el fin de subsistir, tuvieron que recurrir al único recurso disponible: alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos en el accidente. Gustavo Cervino, uno de los supervivientes, reflexiona sobre la experiencia. Estábamos rodeados de muerte. Nuestros amigos eran estatuas de hielo. La vida era acción, movimiento, rebeldía. Suicida era quedarse quieto. Número 1. El destino del vuelo y su tripulación. El presidente del club de rugby Old Christians, Daniel Juan, contrató un avión Fairchild F.H.227D, una aeronave de doble turbohélice perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya con 4 años de antigüedad. Este vuelo tenía como destino la capital chilena, donde el equipo participaría en varios partidos amistosos. La tripulación estaba compuesta por el experimentado coronel Julio César Ferradas y el teniente coronel Dante Héctor Lagurara. A bordo viajaban 40 pasajeros, incluidos los 19 miembros del equipo de rugby, acompañados por amigos, familiares y los 5 miembros de la tripulación. Número 2. El vuelo presentaba algunas dificultades por las malas condiciones del tiempo. El 12 de octubre, el avión despegó de Montevideo con destino a Santiago de Chile. Sin embargo, las malas condiciones climáticas forzaron a los pilotos a cambiar el plan de vuelo y aterrizaron en Mendoza, Argentina. Al día siguiente, con la previsión meteorológica aún desfavorable, los pilotos tomaron la decisión de despegar. A pesar de que era un trayecto relativamente corto, el vuelo presentaba algunas dificultades, ya que requería un ascenso rápido para superar la cordillera de los Andes y después un descenso veloz para llegar a la pista de aterrizaje. Número 3. Cuando los pilotos empezaron el descenso, se dieron cuenta que en realidad estaban volando a escasos metros de las enormes cumbres nevadas. En su vuelo instrumental a través de nubes, los pilotos pensaron que habían superado los altos picos de los Andes y comenzaron el descenso. Sin embargo, al recobrar la visibilidad, se percataron de que volaban a escasos metros de las imponentes cumbres nevadas. El avión se estrelló al final de la tarde, con la primera rotura de un ala seguida por la otra. El impacto brutal dividió la aeronave en dos, y la cola, con los pasajeros de esa sección, fue lanzada a cientos de metros, resultando en la fatalidad de todos. La sección delantera del avión se deslizó velozmente por la ladera helada de la montaña hasta detenerse abruptamente. Número 4. La primera noche al aire libre marcó el comienzo de una situación extrema. Roy Harley, uno de los sobrevivientes del trágico accidente, expresó en declaraciones posteriores: «Si el infierno existe, yo lo viví en la cordillera». La primera noche al aire libre, con temperaturas de 30 grados bajo cero y la muerte de 4 personas más, marcó el comienzo de una situación extrema. Los supervivientes enfrentaron el frío intenso, el pánico, el dolor, la desorientación y los lamentos de los heridos más graves. Esta dura realidad
junto con los cadáveres que se acumulaban en el avión, se prolongó durante más de 72 días, aunque no todos lograron superar las heridas y las circunstancias adversas. Número 5. La supervivencia inicial del grupo se debió a la organización y la decisión de trabajar hacia un mismo objetivo. Con el paso de los días, la escasa comida se agotaba y la sed se saciaba derritiendo nieve. La supervivencia inicial del grupo se debió a la organización y la decisión de trabajar hacia un objetivo común. Cada miembro tenía una función específica. Roy Harley se encargaba de las comunicaciones, Gustavo Cervino del aspecto sanitario, y José Luis Inciarte contaba historias para mantener elevado el ánimo. Número 6. La extrema situación llevó a algunos a la desesperación. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo, como Fernando Parrado. Había perdido a su madre y hermana en el accidente, y después de haber estado en coma quería irse a toda costa. Preocupados por su situación, los demás supervivientes lo detuvieron y le dejaron saber que para poder salir de ahí, necesitaban organizarse y prepararse con ciertas cosas como guantes, lentes, bastones, cuerdas, etc. Número 7. Establecieron una sociedad solidaria con el propósito firme de sobrevivir. Aquellos jóvenes, con el firme propósito de sobrevivir, establecieron una sociedad solidaria donde todo pertenecía a la comunidad. En una entrevista años después, Gustavo Cervino, uno de los supervivientes, reveló que las normas surgían espontáneamente. La primera regla, que nunca fue escrita pero no podía romperse, era que estaba prohibido quejarse. No te podías quejar. Si alguien se quejaba, no le hablaban, no le daban agua, no le daban comida, no le masajeaban los pies, hasta que decía perdón y volvía a empezar. ¿Por qué? Todos teníamos frío, todos teníamos hambre, todos teníamos miedo, todos extrañábamos a nuestras madres. Solo mencionar a una madre, decir que tenías frío o cualquier cosa redundante era considerado negativo. Número 8. En 2 ocasiones vieron aviones sobrevolando la zona, y en una de ellas creyeron que habían sido localizados. Cuando emergían del maltrecho fuselaje que les servía de refugio, se encontraban con un desolado paisaje blanco a 3.500 metros de altitud. Rodeados de picos nevados y cimas volcánicas sin señales de vida animal o vegetal, la visión era desoladora. La dificultad aumentaba porque el fuselaje del avión también era blanco. En 2 ocasiones, aviones sobrevolaron la zona, y en una de ellas creyeron que los habían localizado. Con exultante alegría, consumieron algunas de las escasas provisiones, pensando que al día siguiente serían rescatados. Sin embargo, al percatarse de que nadie los había visto, no permitieron que la decepción los despojara de la esperanza de un inminente rescate. Número 9. Con las pocas opciones que les quedaban para vivir, se sugirió obtener las proteínas necesarias de la carne de los cadáveres. Después de 9 días de lucha por la supervivencia en condiciones extremas, el 10º día se convirtió en un punto de inflexión para aquellos hombres atrapados en una situación tan desgarradora. Con un único objetivo en mente, el de sobrevivir, alguien sugirió que una de las pocas opciones que les quedaban para vivir era obtener las proteínas necesarias de la carne de los cadáveres de sus amigos y familiares. Número 10. Hicieron el pacto de que si alguien moría, su cuerpo estaba a disposición del grupo. La decisión de recurrir a la carne de los cadáveres de sus compañeros generó un dilema espiritual profundo para aquellos hombres, todos ellos católicos. En una entrevista, Roy Harley amargamente recuerda: "Tuvimos que tomar esa decisión y la tomamos. Fue aceptada muy rápidamente por todo el grupo. Hicimos un pacto. Si alguno se muere, nuestro cuerpo está a disposición del grupo. Le pedíamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser que este día no llegara. Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y fe es que si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso. Y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría". Este fragmento de la carta que escribió Gustavo Nikolic a su madre y a su novia antes de morir, y que Gustavo Cervino les hizo llegar tras el rescate, muestra el pacto de vida y amor al que llegaron aquellos jóvenes, a los que no importó ofrecer sus cuerpos sin vida a sus compañeros para ayudarles a sobrevivir. Número 11. A pesar de la desagradable situación, estaban convencidos que era la única manera de sobrevivir. Convencidos de que esta dramática decisión era crucial para su supervivencia hasta el rescate, los debilitados supervivientes
comenzaron a cortar finas lonchas de carne, grasa o músculo de los cuerpos. Inicialmente empezaron por la tripulación, pero al darse cuenta de que no sería suficiente, tomaron la difícil determinación de hacer lo mismo con sus seres queridos. A pesar de lo desagradable de la situación, estaban convencidos de que era la única manera de sobrevivir. Finalmente, se vieron obligados a comer las vísceras para enfrentar la terrible situación. Sin embargo, sus esperanzas sufrieron un duro golpe el 23 de octubre, cuando escucharon por radio que la búsqueda se suspendía y solo se retomaría a finales de enero para recuperar los restos del avión y los cuerpos de los fallecidos. Las autoridades los daban por muertos. Número 12. Su determinación de salir de allí por sus propios medios y encontrar ayuda era tal que al día siguiente planearon realizar varias expediciones cortas. Aunque la sensación de ser abandonados y dados por muertos era abrumadora, su determinación inquebrantable de salir por sus propios medios y buscar ayuda era tan fuerte que al día siguiente planearon varias expediciones cortas para ponerse a prueba. 3 de los considerados más preparados partieron en busca de la cola del avión, pero tuvieron que regresar con síntomas de congelación. Número 13. Una avalancha sepultó lo que quedaba del avión. A partir de ese momento, reservaron las mejores ropas y las raciones de comida más sustanciosas para aquellos que salieran en busca de ayuda. Fabricaron raquetas para los pies y con los cojines de los asientos confeccionaron sacos de dormir. Sin embargo, la desgracia volvió a ensañarse con ellos. La noche del 29 de octubre, una avalancha sepultó lo que quedaba del avión. El fuselaje se llenó de nieve y 8 de los supervivientes murieron instantáneamente. Ahora solo quedaban 19. Número 14. El final de la pesadilla, tras 10 días de marcha. El 12 de diciembre, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José Tintín Vicintín Brandi emprendieron la búsqueda de ayuda. Escuchar que te decretan muerto, que ya no estás y que el mundo sigue sin ti, quita el dilema de si esperar el rescate o salir a caminar, recuerda Canessa. Vicintín regresó al avión 3 días más tarde, mientras los otros 2 decidieron continuar a toda costa. Después de 10 días de marcha, ascendiendo picos de más de 4.500 metros de altura y recorriendo largos tramos sin apenas comida, los 2 jóvenes avistaron a un hombre montado a caballo. Era Sergio Catalán, un mulero que los llevó hasta su finca, donde esperaron a los equipos de salvamento. Número 15. Los supervivientes que quedaban en el avión sintonizaban constantemente las emisoras de la radio, con la esperanza de que sus amigos lo hubieran logrado. El resto de los supervivientes que aguardaban en el avión el regreso de sus compañeros vivió esa situación en medio de la angustia, la esperanza y el miedo. Pegados a la radio, sintonizaban emisoras constantemente para saber si la expedición formada por sus amigos había tenido éxito. Al 10º día de su partida, escucharon a través de las ondas los nombres de Parrado y Canessa. Por fin lo habían logrado. Finalmente, llegaron los helicópteros de rescate. A bordo de uno de ellos, Canessa guió a los incrédulos pilotos quienes, al llegar a la zona del accidente, vieron a un grupo de jóvenes levantando los brazos y abrazándose. La pesadilla finalmente había llegado a su fin. En última instancia, en la travesía desgarradora de los sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes, la voluntad, el compañerismo y la lucha por la vida se alzaron sobre la desesperación. Un relato de resiliencia que nos enseña la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad extrema. La cordillera, testigo de su odisea, nos deja una lección eterna sobre la capacidad de superación y la importancia de aferrarnos a la esperanza en los momentos más oscuros. La historia de estos valientes nos recuerda que, incluso en los abismos más profundos, la luz de la humanidad puede brillar intensamente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.